Continuamos en la 48 edición de la Feria del Libro de Valencia y hablamos con Luis del Romero Sánchez Cutillas, que nos presenta su último libro de relatos, Vae Victis, publicado por Tantín Ediciones. Este libro ha obtenido el premio del 15 concurso de cuentos Manuel Llano, patrocinado por el Gobierno de Cantabria. Luis, bienvenido. Bien hallado. ¿Qué encontramos en este Vae Victis, en este Ay de los Vencidos? Pues encontramos un conjunto de relatos que parten de la idea del punto inicial, es en febrero de 1939, momento de la derrota del ejército republicano. De hecho, el primer relato parte de una anécdota real, por cierto, de un militar republicano que huye hacia Francia acompañado de su mujer embarazada, pero que se extiende por un periodo muy amplio, abarca hasta 1971 y no se centra exclusivamente en los vencidos de un ejército, sino en seres vencidos por la vida, pero que saben mantener la dignidad de los vencidos, es lo que les da la fuerza y la esperanza. ¿Son relatos escritos para la ocasión o son relatos de diferentes momentos de tu vida, de diferentes épocas que les has dado sentido, tienen ese denominador común de los vencidos, de ese periodo histórico en el que tú trabajas? Yo, como escritor de relatos, fundamentalmente, incluso más que de novela, me planteo siempre los libros en torno a un tema determinado. Por ejemplo, yo escribí un libro que se titulaba Cuentos para analfabetos, con un cuento por cada una de las letras del teclado, 29 cuentos, otro sobre cartas de todo tipo, y siempre que me planteo un libro me planteo en torno a una temática. Lo que ocurre es que este libro, que nació en principio dentro de la temática de la guerra civil o de la derrota, como ocurría con un libro anterior mío también titulado Hambre, este libro se fue ampliando y vi yo el nexo de unión en personajes de distintas generaciones pero que de alguna manera están conectados. Incluso hay algún personaje marginal que reaparece en un par de cuentos, como un cabo de la Guardia Civil, el cabo Morgado, y que le da esa cierta unidad. Por lo tanto, es un libro, no una recopilación de relatos inconexos, sino que tiene esa intención de ser una explicación un poco más amplia. Hay transposición en la realidad. ¿Cuántas vidas has ido escuchando? Porque dice Javier Tomeo que él va escuchando vidas en los autobuses. Sí. ¿Tú también vas escuchando esas vidas? Efectivamente, la mitad de los relatos parten de anécdotas reales, algunas leídas. Por ejemplo, en el relato del reloj, con varios libros de testimonios de la guerra muy interesantes, como el ya clásico y famoso de Ronald Fraser, y otros son anécdotas, historias que he oído, que he escuchado, que me han contado, por ejemplo, como la del niño del acordeón, que es una anécdota real que sucedió aquí en un pueblo de Valencia, y que son historias, anécdotas que están pidiendo a gritos que las conviertas en una ficción. Y otros personajes reales, como ese homenaje que le haces a Agustí Centelles. Efectivamente, a mí me impresionó mucho. Hace muchos años vi un reportaje de la TV3 de Cataluña en el que aparecía esa narración de Agustí Centelles, que contaba cómo había recuperado una maleta 34 años después de haberla depositado a unos compañeros en Francia. Y me parecía tan irreal y con una fuerza narrativa tan grande que me lo planteé también como un pequeño homenaje. La guerra civil, los vencidos de la guerra civil, es una constante en tu literatura, ¿no? Al menos en tus últimos libros siempre están estas referencias al mundo de los vencidos. Sin embargo, es una época que tú no conociste directamente. ¿Por qué te interesa tanto? Eso te produce un reto, ¿no? Yo creo que es que las personas de nuestra generación hemos sido niños de la guerra, no de la guerra inmediata, pero sí que hemos vivido con una losa de silencio. Yo, por ejemplo, y eso me imagino que ocurría en muchas familias, he conocido solo de adulto historias increíbles sobre mi propia familia, porque en la mayor parte de los casos se silenciaba por miedo, por intento de que no resurgieran esos problemas. Por lo tanto, yo me considero una generación que hemos vivido bajo esa losa terrible de la guerra, y por lo tanto eso nos ha llevado un poco a tratar de averiguar los problemas, por qué se comportó tan irracionalmente una sociedad, una generación, un país de una forma tan terrible, y luego sobre todo que ha dejado unas secuelas sobre todo pues en los años 50, 60, que es la época de mi niñez y de mi adolescencia. Y de hecho los relatos no tratan directamente, no hay escenas de combates, no están situados en la guerra, hay algún recuerdo, pero sobre todo son las vivencias de niños y adolescentes sobre personajes
sucesos conectados directamente con la guerra, o la celebración de los 25 años de paz, por ejemplo, en la misma parafernalia franquista, que dejaba algún secreto que no sabíamos interpretar. La literatura es una manera de explicar aquello o de buscar una solución en aquello que en la vida real no nos atrevemos. Claro, es una manera, por una parte, de revivir, de homenajear en algunos casos, de deplorar en otros, pero al igual que la historia, es un intento frustrado, en la mayor parte de los casos, de no repetir los mismos errores o las mismas insensateces o las mismas locuras. Entonces tiene un carácter también didáctico, que el problema es que, como no creo que los políticos lean mucho, tampoco suele ser demasiado escuchado. ¿Qué referencias literarias tiene Luis del Romero? En este caso, hay mucho Maxau, da la sensación que hay mucho Maxau en este Vae Victis. A mí Maxau es efectivamente uno de los autores que más me gusta y cuya serie de los campos me parece quizá la más lograda, una de las más logradas sobre la ambientación de la guerra civil. Y es también fruto de una biblioteca. El escritor es el niño que leyó. En mi casa pues había libros de autores tanto franquistas como en algunos casos también del exilio. Mi padre estaba obsesionado también con la guerra civil, tenía muchos ensayos, y yo creo que eso te va conformando unos determinados gustos y orientaciones. ¿Qué está preparando Luis del Romero en estos momentos? Pues demasiadas cosas, porque el problema que tengo es que se me juntan los proyectos. De hecho, yo tenía la última novela que escribí, se llamaba Manjar Blanco, tiene una continuación, pero que queda atropellada por otros proyectos. En este momento estoy escribiendo una novela que se titulará, llega a buen puerto, se titulará La Sanadora, y que está ambientada también en la época de la posguerra, con una trama un poco relacionada con los maquis, con un sargento que hace sus prácticas de milicias universitarias y que luego lleva hasta el presente, es una evocación hecha desde el presente. ¿Aparecerá el Cabo Morgado también, como en el cuento del tren y de las piedras? No el Cabo Morgado, pero el sargento Tudela, que debe ser un primo hermano de él. Sí. Pues mientras llegas a Sanadora nos quedamos con Vae Victis, con Ay de los Vencidos, este conjunto de cuentos ambientados en la posguerra española, desde ese 1 de abril de 1939 hasta los años 60, en un paisaje también muy reconocible, porque sale la ciudad de Valencia en muchos de los casos. Luis, ha sido un placer haber hablado contigo y mucho éxito en tus proyectos venideros. Muchas gracias. Hasta la próxima.